Barrabás, un tipo del pecador. Mateo 27, versículos 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá de vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En esta noche vamos a tener toda nuestra atención concentrada en este hombre que fue el que se canjeó por la vida de Jesús y que las Escrituras llaman Barrabás. Qué verdad tan asombrosa que el Señor Jesucristo haya tenido que morir en el lugar de un criminal. Lo que nosotros tenemos en esta noche delante, o teológicamente, es lo que en la Biblia, todos ustedes cuando se adentren más profundamente en el estudio de la Biblia, van a llegar a una rama de la teología que se llama los tipos y los antitipos. Los tipos y los antitipos. Los tipos son un personaje en el Antiguo Testamento o alguna cosa que están representando o simbolizando a alguien del Nuevo Testamento que viene a ser el antitipo. La palabra anti, por ejemplo, anticristo significa dos cosas: en el lugar de Cristo y en contra de Cristo. Pero aquí cuando estamos hablando de los antitipos, significa cosas en el Nuevo Testamento que están en el lugar del tipo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos en Génesis 3:21 el primer tipo de la salvación. Dios mata un animal inocente, la sangre es derramada y con la piel cubre a Adán y Eva. Aquí tenemos un símbolo de lo que es el antitipo en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y desde el Antiguo Testamento Dios nos está anunciando a través del primer mensaje en símbolos que para que haya salvación tiene que morir un inocente, Dios mató un animal. 2, tiene que haber derramamiento de sangre. Y número 3, es Dios quien nos cubre, es Dios quien nos ofrece el manto de justicia, y nosotros no podemos taparnos con ninguna religión ni buscar nosotros mismos la salvación. Entonces vemos claramente que en el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Es un tipo de Cristo que baja en la realidad y hace tabernáculo en medio de los hombres. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Las ovejas muertas, inocentes, bajo la ley levítica de los sacrificios, eran un tipo, eran un símbolo de lo que el antitipo, Jesucristo, iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, al estudiar el Antiguo Testamento, encontramos
que todo está lleno de tipos, o sea, sombras, símbolos que estaban señalando hacia el futuro la realidad o el cumplimiento o la esencia que sería el Hijo de Dios. Existen en la Biblia dos líneas separadas de prueba de que la Biblia fue inspirada por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y esto lo demuestra que ningún ser humano lo pudo haber escrito. La primera línea de prueba específica de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios es las profecías cumplidas. Por ejemplo, nada más en la pura muerte de Cristo en la cruz se cumplieron 60 profecías de los profetas hebreos hechas con siglos de anticipación. Antes de que pudieran ser conocidas con precisión y con una exactitud sobrenatural, ya Dios hablaba claramente de todo lo que Jesucristo haría cuando bajara a este mundo. El mayor tema de las profecías es la obra y la persona del Hijo de Dios. Y en segundo lugar, la segunda línea de prueba de inspiración de la Biblia es precisamente la que se llama los tipos. Un tipo, repito, es un personaje o es una cosa que tiene su contraparte que se le llama el antitipo porque está en el lugar del tipo en el Nuevo Testamento. El antitipo es el cumplimiento de la verdad, de lo cual el tipo en el Antiguo Testamento es un retrato. Ningún otro libro sagrado, ninguna otra escritura que ustedes puedan buscar en cualquier religión contiene los tipos y los antitipos. Y la razón es porque solo Dios lo pudo hacer. Esta verdad la vamos a ver en esta noche claramente en la vida de Barrabás. Porque no fue coincidencia ni fue accidente que un hombre identificado como Barrabás haya sido soltado, perdonado y hecho libre en el lugar de Jesús. En el día exacto, en el momento exacto, en la semana exacta, en la fiesta exacta en que se soltaba un preso y en el año exacto. No es coincidencia ni accidente en el programa y en la providencia de Dios. Vamos pues a ver rápidamente que Barrabás entonces queda como un ejemplo en la providencia de Dios, como un retrato del pecador. Por eso nuestro título se llama Barrabás, un tipo. ¿Qué es un tipo? Un retrato, un símbolo, una sombra, una señal de lo que es el antitipo. Este tema en la Biblia que termina con Barrabás comenzó en el huerto del Edén, donde vimos que Dios sacrifica un animal para proveerle a Adán y a Eva las vestiduras aceptables que necesitaban delante de él. De aquí en adelante vamos a ver nosotros a través de toda la Biblia de qué manera todas las cosas del Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales, el sacerdocio de Aarón bajo el orden levítico, las dos aves que se ofrecían, los dos cabritos que se ofrecían en el día de la expiación, todos eran, ¿qué cosa? Tipos, eran símbolos, eran señales, eran retratos de todo lo que iba a tener su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Veamos esta verdad en Hebreos capítulo 9, y esto es maravilloso porque esto, repito, demuestra que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Todo lo que los profetas escribieron se explica en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de los tipos, de las sombras, de las señales, de las visiones, de los sueños, de todo aquello que tuvo realidad y lugar en el Antiguo Testamento. Dice en Hebreos 9, versículos 6 al 9, hablando acerca y explicando qué era lo que significaban los tipos o los símbolos del tabernáculo, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
Escuchen la frase en el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender. O sea, cuando el Antiguo Testamento nos registra o nos retrata y nos muestra que el sacerdote una vez al año entraba a un lugar que era el lugar santo, que estaba dividido por una cortina, y después entraba al lugar santísimo y dejaba aquí atrás el velo, el Espíritu Santo estaba dándonos a entender con esa situación, con esas acciones, con esos retratos, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y tenía que atravesar un velo. Este velo, de acuerdo al libro de los Hebreos, simboliza o era el tipo de la carne de Cristo. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, 3 fenómenos sobrenaturales se llevaron a cabo. Un terremoto, tinieblas cubrieron la tierra y el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo del templo se rasga de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, implicando que era Dios el que lo rompía. Y dice Hebreos 10 que ahora que el cuerpo de Cristo, cuando el cuerpo de Cristo fue destrozado, fue roto, es como si alguien hubiera arrancado el velo. Y ahora ya no había ninguna cosa que estorbara para entrar a la presencia de Dios. Porque ahora la muerte de Cristo, que significaba el velo, el cuerpo destrozado de Cristo y la sangre derramada, nos abría un camino pavimentado para entrar ya a Cristo sin ningún hombre, sin ningún santo, sin ningún mediador, más que la sangre y el nombre de Jesús. Esto es maravilloso porque cuando el cristiano aprende estas cosas, ya no tiene que una persona decirle, ay, pídale a Dios por mí, hermano. Ay, Santa Cachucha, te pido que intercedas. San Cristóbal, patrón de los taxistas. Santa Juana de Porras, niño de Atoche. Y todas estas cosas no son más que ignorancia de un pueblo al cual le fue prohibida la Biblia y el cual ahorita está leyéndola y está comprendiendo las cosas que significan, y que cuando Cristo muere en la cruz de Cristo en nuestros días, ya no hay ningún hombre, ningún monje, ninguna monja, ningún mediador, nadie más que Jesús para llevarnos directamente a Dios. Dando el Espíritu Santo a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Pero una vez que se rompió el templo, ¿verdad? Dice el versículo 9, lo cual es ¿qué cosa? Lo cual es símbolo. Eran símbolos en el Antiguo Testamento. ¿Para cuándo eran esos símbolos? Para el tiempo presente. Cuando Jesús baja del cielo a la tierra, Él es Jesús, el cumplimiento de todos los profetas, de todos los símbolos, de todo el sacerdocio, de todas las señales, de todas las visiones y de todo lo que el Antiguo Testamento estaba solamente simbolizando. Él era la realidad de la cual ahora, presente en medio de nosotros, no necesitamos ya esas cosas, porque ahora tenemos a esa realidad que es Jesucristo dentro de nuestro corazón. Y dice en el versículo 10, consiste en verdad totalmente los ritos del Antiguo Testamento en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Por eso ahora ya bajo la reformación de todas las cosas, si alguien llega y me dice, ay hermano, ¿usted por qué no guarda el sábado? ¿Usted por qué no celebra la Pascua? ¿Por qué no se pone la cachuchita aquí atrás, el kipá? ¿Por qué no hace estas cosas? ¿Por qué no entra a una sinagoga? Porque le digo, ya fui hecho libre de todas estas cosas. La kipá, la sinagoga, el sábado está dentro de mí. Y ahora yo no solamente cumplo el sábado, cumplo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, así que te gano. Así les digo cuando vienen a decirme eso. Tú cumples solamente y tú tienes un Shabbat una vez a la semana, yo tengo 7 a la semana.
¿Por qué? Porque el que ha venido a mí, dice Jesús, ha descansado, ha shabateado, ha entrado a mi reposo, a mi descanso. Ese sábado fue dado a los judíos como una señal de Jesucristo. Estando ya Cristo presente, yo no tengo que regresar a los símbolos otra vez y a guardar días de fiestas, lunas nuevas, celebraciones, porque ahora la esencia Jesucristo, que era de lo cual las fiestas hablaban, está dentro de mí. Él cumplió todo eso en mi lugar. Ahora a Dios, si nosotros celebramos, por ejemplo, ahora en octubre que vamos a la fiesta del Sukkot, no es porque querramos o porque se nos obligue, es una representación para que se conozca cómo era la fiesta de los tabernáculos. Porque la fiesta que cuando Cristo venga vamos a celebrar en el milenio. Los cristianos van a tener su día de expiación, su Yom Kippur, y vamos a tener el Rosh Hashanah, el día de las trompetas, cuando seamos arrebatados en el rapto al cielo. Pero la primera fiesta, cuando abramos los ojos con Jesús y entremos al milenio, va a ser los tabernáculos. Y por eso nosotros como iglesia cada año la celebramos, pero no porque se nos obligue, sino para que la gente vea cómo era la fiesta de los tabernáculos y lo que significa. Por cierto, esta fiesta es el 2 de octubre, ¿verdad? Va a ser televisada vía satélite a todo el mundo. Ya nos acaba de confirmar Televisa. Vamos a tener ahí las cámaras y a través también del programa Enlace de Costa Rica. En vivo vamos a transmitir esta fiesta. Entonces vemos que, por ejemplo, en Levítico 16, para que quede bien claro lo de los tipos antes de entrar a Barrabás. En Levítico 16 se mataban a 2 cabritos. Uno se dejaba ir, Azazel, que significa el chivo que se escapa, y el otro se mataba. ¿Qué significaban los 2 cabritos? Uno significaba el que moría, la muerte de Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo si no hubiera resucitado? Si Cristo no hubiera resucitado, bueno, mis pecados fueron perdonados, pero yo seguiría siendo la misma persona. Pero la resurrección de Jesucristo no solamente nos promete que vamos a volver a vivir, sino que en esta vida que nos queda tenemos una vida nueva. Entonces el cabrito que moría representaba la muerte de Cristo, y el que se dejaba ir simboliza que la resurrección Cristo se llevó tan lejos como está el oriente del occidente todos nuestros pecados. Jamás se volverá a acordar Dios de nuestros pecados. En el limpiamiento del leproso, 2 aves eran muertas, 2 aves eran tomadas, una era muerta y la otra era sumergida, la que quedaba viva, dentro de la sangre del ave que estaba en Levítico 14, que estaba muerta. ¿De qué nos habla esto, verdad? Que mediante la sangre de Cristo no podía haber libertad si antes la sangre no era derramada. ¿Qué cosa eran estas 2 aves? 2 tipos de la muerte y resurrección de Cristo. Vemos nosotros también que también podían ser objetos inanimados, los tipos, la roca que Moisés golpeó, ¿a quién simbolizaba? Era un tipo de que la roca es Cristo, tenía Cristo que ser azotado y partido para que saliera ríos de agua viva de su vida que nos dieran la vida eterna. También fue usada una serpiente de bronce en el desierto, Números capítulos 21. Y se levanta la serpiente y dice Moisés, en capítulo 3, el apóstol Juan, así como la serpiente de bronce fue levantada por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un momentito, en Números 21 fue levantada una serpiente, y aquí está hablando que Jesús, ¿qué significado o qué relevancia o qué congruencia hay entre la serpiente y Jesucristo? Bueno, lo dice Colosenses capítulo 2, que cuando estaba Cristo en la cruz, ahí clavó a la serpiente. La cruz de Cristo no solamente significa la muerte de nosotros al pecado, sino también significa la derrota de Satanás. Porque esa serpiente fue asestado su golpe mortal en la cruz de Jesucristo. Por eso es un tipo de la derrota de Satanás, la serpiente de bronce. En el momento en que tú crees que Cristo murió por tus pecados, Satanás no tiene parte en tu vida. Y así nosotros podemos continuar con los tipos viendo, ¿verdad? Génesis 22, cuando Abraham le dice a su hijo Isaac que lo acompaña al monte Moriah, porque Dios le dijo, dame a tu hijo. Isaac es un tipo, un símbolo, un retrato de Jesucristo.
de que se ofrece voluntariamente a su padre, Abraham es un tipo, un retrato del padre. Muy bien, creo que con esta breve explicación pueden ustedes ya más o menos tener una idea de lo que significan los tipos, los símbolos y los antitipos. Barrabás, que es nuestro protagonista en esta noche, es un tipo del pecador. ¿Qué quiere decir esto? Es un símbolo, es un retrato para todos nosotros de lo que Dios hizo en nuestra vida. Veamos a continuación esta grande verdad. En primer lugar, no fue coincidencia que Barrabás estuviera en el preciso momento y en el preciso minuto y en el preciso día y en la precisa fiesta y en la precisa semana, mes, año y día donde todos podían contemplar que en ese momento alguien tenía que ser canjeado por Jesús. Alguien tenía que tomar el lugar de Jesús. Y esto no es coincidencia, repito, porque ahí estaba en una prisión este hombre sentenciado a muerte por crucifixión. Ahí, cuando Jesús fue sacado por Pilato, ahí estaba en una celda oscura un hombre llamado Barrabás, acusado de sedición y de homicidio, esperando ser crucificado. Y resulta que lo sacan de su celda y aparece Jesús junto con él. ¿Qué probabilidades habría en la mente de Barrabás de imaginarse que lo pudieran dejar libre? Jamás se hubiera podido imaginar eso. Si Jesús no hubiera estado presente ahí, Barrabás hubiera muerto por crucifixión. Vemos entonces, en primer lugar, que Barrabás estaba sentenciado por una ley justa. Número 1. Barrabás estaba sentenciado por una ley justa. La justicia demanda castigo. El que la hace, la paga. El criminal tiene que pagar, el secuestrador, el asesino, el violador, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, cualquier persona que transgreda las leyes, ya sea civiles o las leyes morales de Dios, la Biblia dice, tienes que pagarlo. La ley fue impuesta o establecida por Dios, ¿verdad? Precisamente para la preservación de la sociedad. Las cárceles, la policía, el ejército en los países es un medio, un instrumento de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 13, para frenar, para detener la maldad del ser humano. Entonces nos damos cuenta que por causa de que el ser humano es pecador, rebelde, por naturaleza vamos en contra de los maestros, en contra del presidente, en contra de las autoridades, en contra de mis padres, y traemos eso de ir en contra de, somos contrarios, contreras nos deberían de llamar a muchos, los deberían más bien, dijo el otro. Por causa de esta rebelión tiene que haber leyes, para que esas leyes frenen y detengan el pecado. Tiene que haber policía, tiene que haber granaderos, tiene que usar la fuerza y macanear a 2 que 3, porque si no, ¿cómo pueden detener a turbas que quieren violar el orden? ¿Cómo pueden detener a turbas que quieren pisar las autoridades, transgredir las autoridades y llegar hasta la Cámara de Legisladores o a meterse hasta los pinos? Imagínense ustedes, sería una anarquía en el país, en cualquier nación del mundo. Entonces tiene que haber un freno y muchas veces, desgraciadamente, el uso de la fuerza y de la violencia para poder detener el mal. Entonces, Barrabás era una persona reconocida, dice en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 41, que este hombre, Lucas 23, 39 al 41, que este hombre era reconocido verdaderamente como uno de los ladrones que junto a la cruz de Cristo admitió su culpabilidad. Lo vamos a ver más adelante. Dice en Lucas 23, 39 al 41, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, y esta es una revelación que ha sido pasado por alto por muchos teólogos, demasiado profunda, que demuestra verdaderamente uno de los secretos para irse al cielo. Síganme con cuidado. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Sabían ustedes que una de las características, más bien la característica que resalta más grande de los delincuentes juveniles, es que creen que el mundo está contra ellos? Hace muchos años hubo un director de la Policía Federal de Investigaciones, el FBI en Estados Unidos, y J. A. Hoover, que fue el director hasta creo que hasta los 50, casi 3 o 4 presidentes, dijo, el factor común denominador que yo he encontrado en todos los delincuentes en las cárceles es que creen que el mundo les debe algo. ¿De dónde viene este sentimiento de tus hijos, de mis hijos, de nosotros cuando éramos jóvenes también, de que es que yo soy así porque tuve una madre así, yo soy así porque de chiquito me violaron, yo no tengo la culpa, la tiene mi padre, yo no, los terroristas ahorita allá en Belsat, en Rusia, no tienen la culpa, la tiene Putin, la bronca en Irak no la tiene Saddam Hussein, la tiene Bush, la bronca en Afganistán no son los talibanes, la tienen los americanos, la bronca de los secuestradores no es tampoco la culpa de ellos, la culpa de la policía que los golpeó, y ahora derechos humanos intervienen para darle al delincuente derechos que pierde el momento que transgrede la ley. Un gran líder religioso aquí en México, me reservo su nombre, dijo, los mojados que van al otro lado no tienen por qué tratarlos como delincuentes. Este es el máximo líder de la iglesia más grande en México, de una religión popular. Cuando yo oí esto por televisión, le dije a mi esposa, ¿cómo se atreve a decir que no son delincuentes? El momento que alguien cruza la frontera al otro lado sin papeles, se convierte en un delincuente para el gobierno americano. Entonces, si los balean con balas de goma, si los corretean como conejos y si abusan de ellos, como decía mi abuelita, su dicha y su gusto, su dicha y su encanto, tú sabes el riesgo que conlleva eso, tú sabes que puedes ni siquiera regresar vivo a tu patria, pero tú estás tomando ese riesgo deliberada y voluntariamente, y si te va como en feria, es porque así lo escogiste. Nadie te está obligando para irte para allá a arriesgar tu vida y tu familia, pero claro que son delincuentes para el gobierno americano, tal vez para nosotros no, pero para ellos sí lo son. ¿Por qué? Porque están transgrediendo una frontera que se te exige pasar con papeles migratorios. Entonces, tú eres un delincuente cuando cruzas una línea en el país en que tú te encuentras. Sí son delincuentes del orden común en el país americano. Es importante que este ladrón, notemos, es de los personajes más raros en la Biblia que reconocen su culpa. ¿Ya viste lo que le dijo a Jesús? Nosotros y estos clavos, y no estaba allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Yo soy el resultado del medio ambiente. Cálmate, Freud. Yo soy el resultado de unos padres divorciados. Yo soy el resultado de que nadie me comprendió. Yo soy el resultado, y ahí están lamiéndose sus heridas como perritos, ¿verdad? En lugar que digas, yo estoy como estoy en esta tarde y soy lo que soy porque yo lo escogí, porque yo lo decidí. Sí es cierto, mi madre fue una prostituta, mi padre le decían el mocha orejas y mi tía fue la diabla de Santa Julia. Y puedes decirme misa lo que quieras, pero ¿sabes una cosa? La gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios es más grande. Y lo que Dios te ofrece es sanarte, darte la medicina y sanarte tus heridas con la sangre de Jesucristo. Y si tus pecados fueran como el carbón y el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Dios puede sanarte. Pero hay mucha gente que escoge mejor lamerse sus heridas y autocompadecerse y tener autolástima que poder recibir la gracia que Dios nos ofrece en la cruz del Calvario.
hasta que tú, escúchame, que me escuchas, también por la televisión, si tú estás en la cárcel viéndonos, o en la sala de tu casa, o en un hospital, hasta que tú no llegues a ese punto donde yo soy culpable, merezco el castigo, y no le echo la culpa a mi tía, ni a mi abuela, a mis abuelos, ni al medio ambiente, ni a la escuela, ni a nadie. Yo soy responsable delante de Dios de mis acciones. Hasta que no llegue el ser humano a ese punto, las puertas del cielo no se pueden abrir para derramar la gracia sobre tu vida. Por eso es tan importante a nuestros hijos llevarlos a ese rincón. Hasta que tu hijo no reconozca su culpa y deje de estar echando la culpa a alguien más, tu hijo no está arrepentido. ¿Cuándo comenzó esto? En el huerto del Edén. Adán y Eva pecaron, agarró Eva y le dio la manzana y no le puso un puñal ni se la atascó así en la bocota a Adán. Y vino Dios, ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué hizo Adán? Génesis 3, la mujer que me diste me dio y comí. Si tú, en otras palabras, Señor, si tú no hubieras dado esta, yo lo hubiera hecho. Si yo no tuviera el esposo que tengo, yo sería misionera. Si no tuviera la esposa que tengo, no hay nadie, absolutamente nadie, que gire alrededor de nuestra vida que pueda impedir o abortar el plan de Dios para mi vida. Y si ella no funciona, mi más cercana a mí, y si mi esposo no funciona, que es el más cercano a mí, o un hijo me da problemas, no importa las personas que no están funcionando, no me van a detener. Yo voy a seguir con mis ojos puestos en Jesús. Señor, te encargo a mi esposito, yo voy a seguir siendo santo y con el tiempo, con la perseverancia y la paciencia y mi longanimidad, veré la promesa cumplida. Y Dios te librará de ese cáncer o de ese tumor de esposo que tienes, o te librará de esa bruja que tienes de esposa, o te librará de esos padres abusadores, o lo que sea, pero somos hijos de Dios. Él quiere, si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero ¿qué ha impedido que Dios actúe en tu vida? ¿Qué ha impedido que Dios te libere? ¿Qué ha impedido que Dios meta el cuchillo y la cirugía y corte ese tumor de tu vida? Tu falta de obediencia, tu amargura, tu rencor, tu autolástima. Ay, pobrecito, estás lámete las heridas. Y con esa autolástima, Dios, el Espíritu Santo, no puede hacer nada en tu vida. Este hombre, Barrabás, estaba sentenciado, y si Barrabás hubiera recibido la sentencia, hubiera sido crucificado porque era un pecador y había roto la ley. Esta es la primera fase en la que tú y yo nos identificamos con Barrabás. Tú has pecado, yo he pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y hemos sido alejados de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Si tú te mueres y tú te vas al infierno, la ley es justa. Nadie va a ir al infierno porque sea una injusticia de Dios. Porque la ley tiene que cumplirse. Y Dios detiene su brazo justiciero y nos ofrece la muerte de su Hijo para que Él sea canjeado por nosotros y podamos ser hechos libres nosotros. En segundo lugar, Barrabás sabía que Jesús era inocente. En Lucas 23, versículo 4, vemos de qué forma Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Todo esto lo estaba oyendo Barrabás. En el versículo 14 y 15 del mismo capítulo dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles, uno en cada fiesta. Pilato le había declarado varias veces, Barrabás sabía que Jesús era inocente. Este ladrón junto a la cruz reprendió al otro precisamente por eso. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo te atreves antes de entrar a la eternidad burlarte de Jesús? Tú y yo sabemos perfectamente bien y lo hemos visto que este hombre es inocente. Nosotros merecemos lo que merecemos, pero este hombre, ¿cómo es posible que lo hayan crucificado? Y tú y yo de la misma forma, ¿verdad?
sabemos también perfectamente bien que Jesús es inocente, el Hijo de Dios sin mancha, más sublime hecho que los cielos. Y tú tienes que saber que cómo es posible, esto es lo que nos embarga, dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. ¿Cómo es posible que este hombre, siendo el epítome, el prototipo de la justicia, de la humildad, de la mansedumbre, de la santidad, de la pureza, haya tomado mi lugar en una cruz? Y haya pagado Él lo que yo merecía pagar. Fíjate, Dios a mí me perdona y a su Hijo unigénito no lo perdona. ¡Qué amor! ¡Qué amor! A su Hijo no lo perdonó, no lo escatimó y a nosotros sí. ¿Te das cuenta? Comienzas a valorizar y a sopesar en la balanza de Dios el eterno amor de Dios por nosotros. En tercer lugar, Barrabás sabía que Jesús sería su sustituto. Junto a él, uno iba a morir en su lugar. Uno iba a tomar su vida y pagar por todos sus crímenes que él había cometido. Pilato le dio al pueblo la opción que escogieran entre Barrabás y Jesús. Si escogían a uno, el otro iba a sufrir la muerte. Si Barrabás moría, Jesús tendría que ser soltado. Pero si moría Jesús, el otro tenía que ser soltado. Y el que era crucificado, el santo, moriría injustamente, el injusto por el injusto. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 53, versículo 3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por tus rebeliones y mis rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nosotros, el que merecíamos nosotros por la paz que ahora tenemos, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él en esta noche, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Porque en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el que no conocía pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Vemos pues que en esto es donde Dios nos demuestra el amor, donde nosotros merecemos el castigo y Él toma nuestros pecados en una cruz. En cuarto lugar, Barrabás sabía que no tenía mérito alguno para que lo soltaran. Sabía perfectamente bien, como dijimos, que la ley tenía que cumplirse, él había pecado, la justicia tenía que ser ejecutada, y que si lo dejaban libre no era porque fuera lindo, ni porque se hubiera hincado, ni porque le haya hecho la barba a Pilato, ni por ninguna cosa que jamás él pudiera hacer, lo iban a dejar libre. Sabía muy bien acerca de su vida de pecado, sabía que si fuera por las obras no tendría méritos para merecer el perdón, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y tú? ¿Qué? Cuando Dios nos habla a través de la Biblia y Dios te perdona, ¿quién puede decirle, Padre, yo sabía que algo tenías que ver en mí, Señor? Desde chiquito me dijeron que me parecía a San Cristino. Mis peregrinaciones, yo sé que tú las tenías que haber algún día visto. El hospital y el asilo que le hice a los ancianos, yo sabía que me lo tenías que reconocer. El haberme aislado y metido en un convento, yo sabía que era exactamente el sacrificio para demostrarte que yo te podía querer. De acuerdo a la Biblia, no hay absolutamente ninguna obra, un solo mérito que ningún ser humano
a través de la historia le pueda merecer entrar al cielo. Vean esta verdad en el libro de Tito, Capotito, capítulo 3. Está antes de Hebreos, para que no se vayan al Levítico, y después de Timoteo. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que quede claro en tu vida y que quede muy claro en mi vida durante toda nuestra vida. Cuando Dios nos salvó no fue por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. También dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si hubiera salvación por las obras, y como dicen por ahí, todas las religiones llevan a Dios, inmediatamente defiende el Evangelio y contesta con estas palabras: mi querida abuelita, mi querida cuñada, mi querido maestro, mi querido obispo, mi querido cura, mi querida monjita. A la persona que te diga eso, dile: si así fuera, ¿para qué murió Cristo entonces? Fue el desperdicio más grande de la historia. Dios nos hubiera dicho: mis chiquilines, pórtense bien todos mis nenes, cada quien siga a su gurú y nos vemos todos en el cielo, porque todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al cielo, y la Biblia nos dice lo contrario. Jesús dijo: nadie va al Padre sino por mí. Señor Dalai Lama, señor budista, señor Mahoma, esto no es intolerancia religiosa, esto es la confrontación de la verdad. Te respeto como musulmán, te respeto como budista, pero quiero decirte, vas en un camino que parece derecho y vas camino al infierno. Porque si es cierto que también Buda salva, y si es cierto que el Dalai Lama también es un líder religioso, y si es cierto que las demás religiones salvan y que cada quien puede tomar el camino, entonces Jesús ha sido el psicópata, el loco, el paranoico esquizofrénico más grande de toda la historia, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y Jesús es lo que Él dijo ser, o es el mentiroso más grande que ha pisado esta humanidad? Sin embargo, su vida, su carácter, su manifestación en la cruz, sus respuestas psicológicas, las palabras que Él dijo no son comparables, y a la luz de cualquier perfil psicológico nos demuestran que ese hombre era mucho, mucho más que un hombre. Nadie pudo haber tenido la manifestación, ni las palabras que brotaron de su corazón, ni estar hecho pedazos en la cruz y como un nido de avispas y como un grupo una manada de lobos ahí al pie de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Él, hecho pedazos, antes de morir, pudo haber dicho: Padre, perdónalos. ¡Qué hombre! ¡Qué ejemplo! ¡Qué mansedumbre! ¡Qué humildad! ¡Qué grandeza! ¡Qué magnificencia! ¿A quién puede compararse? Y si a los 3 días Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Seríamos dignos de lástima, porque hemos creído un mensaje equivocado, un mensaje mentiroso. Pero si Cristo resucitó, primicia de los que durmieron, nosotros somos la cosecha que sigue.
Y tenemos como esperanza la vida eterna. Y tenemos un propósito y un significado para vivir. Y para darle a la gente. Y para hacer la sal. Para darle sabor a la vida. Y para decirle que no somos animales. Que no venimos de una selección natural. Ni el resultado de la evolución. Somos la creación directa. Y la dignidad la llevamos dentro como hijos e hijas de Dios. Y esto es lo que Dios quiere hacer de nosotros como iglesia, que nos levantemos como un ejército. Vean ustedes México cómo está cada día depravándose más y más programas para retrasados mentales en la televisión, películas pornográficas, ya actos sexuales a las 11 de la mañana para los niños en los programas de televisión. Es una vulgaridad, un descaro, una depravación. Todas las muchachas con el ombligo de fuera, los hombres ya con aretes. Es una degeneración, es una Sodoma y Gomorra. Y se están acostumbrando a las gentes a vivir en esa cultura, en esa sociedad, y lo están tomando como algo normal. Y nosotros, dice la Biblia, ustedes son mi tesoro especial, son un pueblo de sacerdotes, ustedes son una nación santa, un linaje escogido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su reino admirable. Y Finalmente, ¿podríamos imaginarnos a Barrabás cuando le dijeron el libre que dijera, no, a mí crucifíquenme? Hubiera sido una persona totalmente loca. Alguien que se le diga, te vamos a hacer libre. No, me prefiero quedar en la prisión y prefiero morir e irme al infierno. ¿Quién puede rehusar ser perdonado? Pero Barrabás sí aceptó, gracias a Dios, este intercambio y fue hecho libre. Pero en el siglo XXI podría haber ahorita, también los que me ven por la televisión, podría haber algún Barrabás en esta noche que rechazara esta oferta. No es muy frecuente en la dimensión judicial, pero han habido algunos. Déjenme contarles un caso. Un hombre llamado Martin Dalton murió el 23 de marzo de 1960, a la edad de 91 años. Él había estado en la prisión del estado de Rhode Island por 63 años, por el asesinato de un hombre de negocios en Nueva York en 1897. Y fue encontrado culpable cuando tenía 28 años de edad. En 1930 su caso fue revisado y se le concedió el perdón para que saliera libre a los 61 años de edad. Pero él rechazó el perdón y le dijo al juez, prefiero seguir en la cárcel. De acuerdo a la ley, ¿podría Martin Dalton rehusar el perdón? La respuesta es sí, porque de acuerdo a una decisión hecha por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en 1830, bajo la presidencia de Andrew Jackson, las personas podían rehusar el perdón y seguir encarcelados. Aun cuando muy pocas personas se pueden nombrar como Martin Dalton de rechazar el poder judicial en la dimensión legal, esta misma oferta en la dimensión espiritual es rechazada por millones de personas todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Millones de personas todos los días le dicen a Dios, no necesito tu perdón, no acepto ser hecho libre, déjame en mi prisión, en mi amargura, en mi camino a la muerte, en mi pecado, en mi depravamiento sexual, en mi delincuencia. Prefiero seguir este camino. Y hay otros hasta que dicen, sí es cierto, estoy consciente, voy camino al infierno. Quiero decirles que en el infierno no habrá una sola alma que antes no haya sido amada por Dios. Todos los que están en el infierno y los que se van a seguir yendo al infierno se van a ir consciente y deliberadamente. Una señora un día me dijo, Armando, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno. Yo le contesté, estoy de acuerdo con usted, ellos se van solitos. Las personas condenadas van a estar ahí porque no les gustó la santidad, no les gustó la luz, no les gustó la verdad, amaron más sus pecados y si estuvieran en el cielo vivirían descontentos con nosotros. No podían estar a gusto con la santidad. Si aquí abajo no estuvieron con la santidad y les caían gordos los hermanitos, más en la eternidad sería un tormento para ellos.
Entonces ellos recibirán, como dice en uno de los salmos, Dios les dio lo que pidieron. El pueblo que fue rescatado de Egipto, queremos regresarnos a Egipto, muy bien. ¿Quieren comida? Ahí está paisanes hasta que les salga por las narices. ¿Quieren regresarse a Egipto? Regrésense a Egipto, pero junto con ellos vino mortandad. Es uno de los juicios de Dios. ¿Quieres ser homosexual? No hay ningún problema, dice Dios. Vístete como china poblana si quieres. Pero ¿sabes una cosa? Tarde o temprano, esa cara de felicidad que tienes y ese cambio de sexo que tú crees que te va a hacer feliz, va a ser la maldición más grande de tu vida. Porque yo te creé para ser hombre y a ti te creé para ser mujer. Y fuera de mi diseño son infelices y miserables porque el pecado trae tristeza, culpa y vergüenza. Es rechazar el diseño de Dios y decirle, no te conforme que me hiciste hombre, quiero pasarme al otro lado. No quiero ser mujer, quiero pasarme y ser hombre. Esta desvergüenza y esta depravación ser humano que relata Romanos 1, dice la Biblia que recibirán la retribución debida a su extravío. Y Dios los entrega a mentes vergonzosas y a mentes reprobadas porque no quisieron aceptar la creación divina de un Dios que es mucho más sabio que nosotros. ¿Cuántos de ustedes que nos ven por la televisión también van a cometer la locura en este momento de decir, quiero seguir en mis pecados, cuando Dios te ofrece el perdón en la sangre de su Hijo Jesucristo? Oremos. La Biblia dice, así con tu rostro inclinado, de que Dios no quiere que seas condenado. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que acepte su oferta que te hace hoy para que su Hijo Jesucristo tome tu lugar en una cruz, muera por tus pecados, y tú en esta noche seas puesto como Barrabás, con el castigo y el juicio de la ley detrás de tu alma, sabiendo que eres culpable delante de Dios y que la paga del pecado es la muerte, seas puesto en libertad por toda la eternidad. Qué locura rechazar el regalo de Dios. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué necesito en esta noche? Preguntarás. Ustedes por la televisión también. ¿Qué necesito? Me dirás, para poder hacer la paz con Dios esta noche, para poder ser aceptado por Dios. La Biblia dice que no necesitas hacer nada. Necesitas simplemente creer nada más. El ladrón junto a la cruz no podía bajar ni siquiera a bautizarse. No podía bajar a hacer una peregrinación. No podía bajar a hacer ninguna buena obra. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque su lengua no la tenía crucificada. Porque su lengua era libre para confesar con sus labios que era culpable, que merecía morir justamente, y que ese hombre no merecía morir, pero por el amor del Padre, Él muere y lleva nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, haciendo la paz mediante la sangre derramada en ese Calvario. En esta noche Dios te pide que te arrepientas en primer lugar de tus pecados. Arrepentirse significa reconocer que has vivido equivocadamente. Reconocer que tu vida en este momento está muy lejos de Dios. Y que no importa la religión que tengas, si tú no has reconocido que eres culpable y que Jesucristo murió en nuestro lugar, fue canjeado en nuestro lugar y que Él pagó por tus pecados, nunca conocerás la vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados en esta noche
En segundo lugar, cree que Jesús es el Hijo de Dios. No meramente un personaje histórico que vivió y murió y fue hijo de la Virgen María y nació en Belén, sino tienes que creer que Él es el único Mesías, el único Salvador, y que fuera de Él no hay esperanza para tu vida ni para mi vida. Y finalmente, ahí desde donde estás, dile con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo fue canjeado en mi lugar. Él pagó para que yo fuera puesto libre en este momento. Oh, qué amor, oh Dios, has demostrado por mi alma. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque soy libre, libre para siempre. Ya no hay ley que me pueda jamás condenar, porque si tú me has justificado, ¿quién podrá atreverse algún día a condenarme? Cuando tu tribunal ha dictado en este momento mi libertad eterna. Gracias, Señor, por darme también el Espíritu Santo en este instante, el cual me capacitará para ser tu testigo y vivir valientemente para levantar la bandera de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.